Hola a todos, no sé si me oís bien. Tengo una voz bastante bajita, pero con el micrófono creo que se escucha bien. Bueno, me han cambiado la hora de la charla, o sea que a lo mejor no os esperabais otra charla de una bióloga. Yo soy botánica del Real Jardín Botánico y voy a hablaros del ricino. Lo primero que quería saber es cuántos de vosotros conocéis el ricino. ¿Os suena? Claro, sois muy jóvenes. ¿Conocéis el aceite de ricino? ¿Os suena? Sí, mira, te conoces. A lo mejor, ¿de dónde eres? Ah, de Madrid. ¿Pero de dónde en Madrid? Ah, perdona. Pues a lo mejor conocéis de vuestras abuelas el aceite de ricino, ¿verdad? Que se utilizaba como un purgante hace ya muchos años. Bueno, yo voy a hablaros de la planta del ricino, que es una planta bastante asombrosa. Y cuando terminemos vamos a decidir qué tipo de planta es. Como digo, ¿es nuestra amiga o nuestra enemiga? Lo primero, daros algunos datos que es el ricino. El ricino es una planta con flores, una angiosperma, y se le llama así, Ricinus communis. ¿Alguien sabe decirme por qué tiene doble nombre? ¿Por qué se llama Ricinus y luego communis de apellido? ¿Qué quiere decir eso? Que uno es el género, ¿no? Y el otro es la especie, ¿verdad? Es lo que llamamos la nomenclatura del Linneo, ¿no? Ricinus, pero todos le conocemos como el nombre de ricino. ¿Algunos sabéis más otros nombres comunes del ricino? Aquí hay unas pistas. ¿Os suena alguno de estos nombres? El tartaguero en Canarias, la higuera infernal, ¿os suena? La higuera del diablo, son todos nombres en castellano. En inglés se le llama el castor oil. Castor oil, ¿lo conocéis así? Como el castor también se le conoce. Bueno, ricino es una planta muy asombrosa, extraña, porque es la única especie de su género. Solo existe un ricino, Ricinus communis. Y vamos a ver luego que su edad es la que 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. ¿Por qué digo que es una amiga o una enemiga? Porque el ricino tiene muchos usos. Como decir, a lo mejor no conocéis, pero podemos decir que tiene uso medicinal. Se utiliza, por ejemplo, en quimioterapia. También tiene uso industrial. Se utiliza para las arrugas. Hay aceite de ricino en las cremas, porque lo que hace es que estimula el colágeno de la piel. Vosotros no necesitáis, pero yo sí, así que aceite de ricino en la cosmética. Pero el ricino ahora mismo es también muy importante como biocombustible. ¿Sabéis lo que es un biocombustible? Sí, un combustible que está hecho de material vegetal, ¿verdad? Pues el ricino se planta en muchos países del mundo. Esta imagen de aquí es en África. Y, por ejemplo, se utiliza en la base de la Antártida. Ahí utilizan como combustible para sus camiones y vehículos el ricino. Y también es una planta ornamental. ¿Alguna habéis visto el ricino, la imagen, cómo es el ricino? ¿Conocéis la planta? Más o menos, sí. ¿Y qué es lo que destaca más de esa planta? ¿Qué crees que es así como más destacado, que te llama la atención? Bueno, te doy una idea por el nombre. Es de color rojo. Tiene la venación de color rojo y los tallos son de un color rojo oscuro. Puede variar la coloración, pero destaca por eso. Y si venís al Real Jardín Botánico de Madrid, que está al lado del Museo del Prado, podéis ver ejemplares de ricino creciendo ahí, muy grandes, pero el ricino es tropical y en invierno no se muere, pero sí desaparecen las hojas y solamente quedan los rizomas. ¿Alguien sabe decirme por qué digo que el ricino es malo? ¿Por qué digo que también es un enemigo? ¿Habéis oído hablar del asesinato del paraguas? No. Vale. Pues os doy unas pistas. El ricino, las semillas de ricino, contienen ricina, que es uno de los venenos más poderosos que existen en el mundo natural. Todos conocéis la viuda negra,
la serpiente de cascabel, la carabela portuguesa. Bueno, pues el ricino se considera el segundo o tercer veneno más potente. Si coméis una semilla de ricino, os ponéis malos de verdad. Tenéis diarrea, somnolencia, bajada de tensión. Si coméis 3 semillas de ricino, que no la vais a comer, os morís. Es letal. ¿Y por qué digo que es el asesinato del paraguas? Esto os queda muy lejos a vosotros. A mí un poco también, pero es verdad que me lo han contado. El ricino se utilizaba en la caza hace milenios, pero lo que os decía es este caso, el asesino del paraguas. En la época de la Guerra Fría, o sea, hace ya varias décadas, a lo mejor te suena, un disidente búlgaro que huyó del régimen comunista marchó a Londres para trabajar en la BBC. ¿Conocéis la BBC? Bueno, pues este disidente intentaba matarlo el régimen comunista y contrató a la KGB para matarlo. Cuando estaba en el puente de Waterloo en Londres, dice que alguien por detrás con un paraguas le dio un golpecito en la pantorrilla y él notó un pequeño dolor y la persona que le dijo perdone con un acento no británico. Luego, a las 3 horas, empezó a encontrarse mal, fue al hospital y no encontraban nada. Le miraban, le hicieron radiografías, no había nada. Salió un pequeño puntito rojo en la pantorrilla. Ese puntito rojo fue el que les llevó a la pista. Encontraron que esta persona con el paraguas tenía un émbolo y en ese émbolo había una bolita que tenía una resina que en contacto con el calor humano, 37 grados, se fundía y liberó la ricina en la herida. En esa época no había ningún antídoto. Esta persona estaba condenada a morirse. A los 3 años, a los 3 días, falleció. Y eso puso de moda el ricino, pero no es malo, porque entonces averiguamos, esto en los años 70, averiguamos que el ricino era bueno en quimioterapia. El ácido ricinoleico es un buen agente en quimioterapia, porque lo que hace es que interrumpe el crecimiento celular. Así que, administrado de forma tópica, lo que hace es que impide el crecimiento a nivel de los microtúbulos en la célula y funciona como una quimioterapia, por ejemplo, para el cáncer de mama, pero también para otro tipo de cáncer de piel o ese tipo. Así que ninguna planta es mala, ninguna planta es nuestro enemigo. El ricino tiene usos buenos, industriales, ornamentales, y también usos buenos en este sentido, pero se puede utilizar, por supuesto, como un veneno. El aceite de ricino que nos daban nuestras abuelas, a vosotros no, mis abuelas, se obtiene de la semilla venenosa, pero se desnaturaliza en calor. Así que esa enzima, esa albúmina proteína, ya no puede actuar, pero sí funciona para estimular el cabello, dejar la piel bien y sobre todo funciona como un purgante, pero también para estimular la alimentación. Las semillas. ¿Sabéis por qué se llama ricina la semilla de ricino? Vale, ¿a qué os recuerda? A ver, hacer un esfuerzo. ¿A qué se asemeja la semilla de ricino? Por ejemplo, esta de aquí. Vale. ¿Alguna idea que os recuerde? Al café, se parece mucho al café. ¿Y a un animal? Se asemeja a una garrapata. Y garrapata en latín es ricinus. Por tanto, el nombre en latín del que deriva el castellano viene de una garrapata. Se parece un poco a una garrapata, si tenéis perros, cuando la garrapata está ancha, ha tomado sangre, tiene esa forma. Y puede tener muchísimas formas diferentes y también colores diferentes. Un poco de historia natural, porque yo vengo del Real Jardín Botánico. ¿Qué hacemos allí? Pues estudiamos las plantas, los usos de las plantas, pero también su evolución. Y queremos saber de dónde viene el ricino, cuándo se originó el ricino, cuál es su edad. Así que lo primero que vemos es el ricino, ¿qué parientes tiene? El ricino pertenece a las euforbias. ¿Alguien conoce la flor de Pascua? La flor de Pascua, bueno, pues la flor de Pascua, ese color rojo tan bonito, es una euforbia. Las euforbias hay 2000 especies
Y dentro de la familia hay 6.500 especies y una de ellas es el ricino. Y tienen formas de todo tipo. Parecen cactus, son flores con hojas rojas, tienen el tallo rojo, formas increíbles, las euforbias. Pero como os decía, el ricino es único, es la única especie en su género. ¿Y sabéis cómo de viejo, antiguo es el ricino? No te oye. No se oye. ¡Ah! Aquí arriba no se oye nada. Sí. ¿Se oye bien con el micrófono? Sí. ¿Dónde está la pregunta? Ahí. En el tiempo de los dinosaurios, ¿no? Sí, perfecto. Es que aquí arriba no se oye nada con el ruido de fondo. Muchas gracias, gracias. Exactamente, en el tiempo en que desaparecieron los dinosaurios. Así que en el Real Jardín Botánico, utilizando secuencias de ADN y registro fósil, encontramos la edad del ricino. Y efectivamente, coincide con la desaparición de los dinosaurios. Este evento en que un meteorito, un cometa o asteroide chocó contra la zona del Yucatán, liberó en la atmósfera aerosoles, como nos han contado antes, y dio lugar a la desaparición de los dinosaurios. ¿Alguien sabe qué linaje de dinosaurios aún vive hoy en día? Los reptiles, esos son parientes, pero no son dinosaurios. Mamíferos están emparentados, pero hay un linaje todavía más cercano. Los pájaros, las aves, muy bien, exactamente. Solo las aves sobreviven al evento de extinción masiva que produjo la desaparición de los dinosaurios. Pero Ricinus sobrevivió, solo queda una especie. Otra posibilidad es que Ricinus se formó con el enfriamiento climático que se produjo cuando se formó la Antártida. ¿Sabéis cuándo fue eso? ¿La Antártida cuándo se heló? ¿No lo han dicho nunca que antes la Antártida era verde y estaba llena de vegetación? La Antártida, la primera glaciación importante, fue hace unos 45-50 millones de años. Ricinus también puede tener esa edad. Así que es posible que Ricinus sea un superviviente de extinciones, o bien de los dinosaurios, un cometa, o bien, en el caso de la Antártida, el enfriamiento climático. La distribución de Ricinus es tropical, se originó en Etiopía y Eritrea, pero ahora mismo es invasora. ¿Habéis visto algún Ricinus vosotros en Madrid? No, porque Ricinus vive en las costas, donde el clima es más suave, pero si vais al Real Jardín Botánico podéis encontrarlo. Y ahora, para terminar, y podéis preguntarme al final ahora mismo, quería daros una breve pincelada de lo que hacemos en el Real Jardín Botánico y lo que hago yo como investigadora botánica, también biogeografía. Estamos estudiando la historia de la domesticación de Ricinus. Es una especie muy antigua, se conoce de la época de los egipcios e incluso en una cueva en Sudáfrica desde hace 24 milenios. Pero ¿cómo llegó a España? ¿Cómo llegó a Europa? Nos interesa ver si fue transportada por el comercio, si fue domesticada. La trajo a lo mejor de África, cuando Europa tenía colonias, la llevaron allí, luego marcharon. Y eso es lo que intentamos averiguar. Y para eso utilizamos las colecciones de herbario. En los herbarios del Jardín Botánico tenemos ejemplares de Ricinus muy antiguos. De hecho, tenemos uno de ellos que es del siglo XVIII, justo la misma época en que se describió el ricino. Y también tenemos archivos que explican cómo colectaron esos especímenes, individuos. Entonces, ¿qué hacemos en el Real Jardín Botánico nosotros? Pues cogemos los pliegos de herbario y queremos obtener, como en este caso de nuestro antiguo director, Antonio José Cabanilles, y queremos obtener el ADN. ¿Sabéis cómo se extrae el ADN de las plantas? No. Nunca os lo han explicado en el... Bueno, con un proceso químico. Usamos un proceso químico para romper la célula, la pared, extraer el ADN. Y este es un resumen de toda la complejidad que utilizamos para extraer el ADN en el laboratorio de esos pliegos de herbario. Cuanto más antiguo el pliego, siglo XVIII, siglo XIX, más difícil es obtener información.
Y con esa información, que es la secuencia de ADN, esa sí la conocéis, ¿verdad? Conocéis la estructura del ADN, doble hebra, conocéis las bases nucleotídicas, adenina, citosina, guanina. Pues nosotros leemos esa información porque queremos conocer cuál es la secuencia de ADN del ricino, para ver cuándo se separó de sus parientes más cercanos. Y queremos ver cómo ha ido cambiando el ricino a medida que hemos ido domesticándolo. ¿Y qué es lo que averiguamos con esto? Con las colecciones del Jardín Botánico, el archivo histórico, las secuencias de ADN. Averiguamos que hubo varias rutas de domesticación. Sí, gracias. Primero vino de África, probablemente en el siglo XIV, que las colonias habrían entrado en Europa, por eso hay datos de árboles ornamentales en jardines botánicos europeos en el siglo XIV. Luego habría marchado hacia Sudamérica, Colombia, México, también en Centroamérica, y habría dado lugar a una forma llamada Palma Christi. Y por último, habría incluso entrado en la zona de Australia, incluso en Asia. Y en todo ese proceso el ricino fue cambiando, de forma que los pliegos del siglo XVIII que tenemos ahora no se parecen a los pliegos que encontramos ahora mismo en el campo. El ricino ha ido cambiando genéticamente y un poco también morfológicamente. Pero como quería deciros, esto es algo que tiene 65 millones de años, que solo queda una especie con utilidad en medicina, en farmacología y que queremos cuidarlo. Así que con esto, muchas gracias a todos por la atención. Y bienvenidos al Real Jardín Botánico a ver al ricino natural ahí, que tenemos muchos. Gracias.